ensayo que les voy a presentar, pretendo plantearle una cuestión al concepto de vaciamiento de Eckhart, y más o menos es esta: si es el vaciamiento un abandono de la condición humana. Para poder tener en claro en qué consiste el planteamiento de la pregunta y el concepto de vaciamiento, pues voy a hacer una exposición rápida de lo que leí de Eckhart, que son 4 sermones: Los pobres de espíritu, El templo vacío, Dios es un verbo que se habla a sí mismo y El tratado del hombre noble. Entonces doy paso a la lectura. Escribo sobre el vaciamiento porque tengo la intención de aclararme en qué consiste y ver qué implicaciones tiene en el hombre, y considero que es importante tratar esta cuestión, en tanto que reflexionar sobre sus alcances en el hombre pueda llevarnos a una reflexión antropológica o ética, y en ese sentido abrir nuevos cuestionamientos en torno al conocimiento del hombre y de Dios. Parto de la idea de que la mística es un proceso y su finalidad es lograr la experiencia de contacto con lo divino. El tipo de mística que predica el discurso de Eckhart es el siguiente. La mística del discurso eckartiano es de fusión, lo que significa que el individuo llega a perder su individualidad para ser uno con la deidad. Podemos notarlo en el final de sus sermones, y cito: con el fin de que nos hagamos y permanezcamos eternamente uno con Él, y que Dios nos ayude a vivir de tal modo que lo experimentemos eternamente. Selecciono estos 2 fragmentos para hacer notar el carácter experiencial y de fusión de su discurso, aunque esto se justificará con el desarrollo del planteamiento eckartiano. La finalidad del discurso de Eckhart es lograr la experiencia de fusión con la deidad. Ahora debemos aclarar cómo caracteriza a Dios y cómo llegamos a experimentar la fusión con Él. En primer lugar, es necesario señalar que Eckhart da 2 características principales de Dios: es conocimiento puro y un verbo que se dice a sí mismo. Eckhart menciona que Dios es un verbo, y ese verbo es dicho y no dicho. Es dicho en los lugares en que está Dios, y es no dicho en los lugares en que no está. Además es inefable, pues nosotros, al no conocer ni ser Dios, no podemos decir verbo. Con esto se resalta el carácter autopredicante de Dios, pues solo Él se conoce así, y por lo tanto solo Él puede decirse como lo que Él es. En palabras de Eckhart, ¿quién puede decir verbo? Nadie puede hacerlo excepto quien es ese verbo. Dios es un verbo que se habla a sí mismo. Al entender que Dios es verbo y se autopredica, podemos resaltar que Dios acontece, se predica Él mismo en sus obras. Además, en tanto que Dios es conocimiento, se parte del hecho de que Dios conoce a todas las cosas, pues son creadas por Él. Con esto se le da el carácter de Padre, Creador y Sabio. Dios crea todas las cosas, y entre ellas parece haber cierta degradación de unas a otras. En las Santas Escrituras está dicho que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y a partir de esto se explica que Dios creó al alma lo más semejante a sí mismo. Eckhart le da un lugar superior que a la creación angelical, pues menciona que el alma en su espacio temporal puede llegar más lejos que un ángel, es decir, más próximo a Dios. El alma es un templo, y es lo más semejante a Dios, es creada y libre. Eckhart señala que la libertad es lo más semejante que tiene el alma con Dios. Que el alma sea un templo indica que algo puede entrar en ella. Al templo se entra a predicar. Lo que se predica en el templo son las representaciones que el hombre tiene, los deseos por los que el hombre está interesado en obtener, por lo que si queremos que Dios habite en nosotros debemos vaciarnos. Planteada de este modo la concepción del alma según Eckhart, podemos ahora comenzar a clarificar en qué consiste el vaciamiento. En el texto Los pobres de espíritu se hace una caracterización más completa de lo que significa vaciarse y de sus implicaciones, y de lo que debe hacer el hombre para lograrlo. Considero que es de suma importancia resaltar 3 características fundamentales de la pobreza del espíritu. Es una pobreza interior. Al ser pobre se llega a ser lo que antes era en su no ser, y el pobre es aquel que nada sabe, nada quiere y nada tiene. Ahora explicaré en qué consisten estas características. En primer lugar, debemos notar que la pobreza es interior. Con esto, Eckhart nos señala que la pobreza es en el espíritu o en el alma, y debe ser así, pues ahí es donde se conoce la verdad divina por medio del verbo divino. Es decir, es en el templo donde Dios se dice a sí mismo. La pobreza es un no tener, no querer y no saber. Estas consisten en lo siguiente: el no querer se refiere al apetito del hombre y se caracteriza como una supresión de los deseos, es un abandono de ellos. Dicho de otro modo, significa no hacer patente nuestra propia voluntad. Debemos querer tan poco que incluso se debe abandonar el deseo de conocer a Dios. Se caracteriza el no saber como una ignorancia total, pero no se refiere a un abandono de los conocimientos, sino al no saber que ni se vive para uno mismo, ni se vive para Dios, ni para la verdad.
pues si se considera a Dios habitando en uno mismo, entonces no se le podría conocer, ya que se presentaría como algo externo. El no saber hace referencia a que el hombre debe ser de tal modo que Dios habite en él sin que haya ninguna diferencia entre él y Dios, por lo que al conocer que se vive para Dios, se conoce una diferencia entre ellos. Eckhart caracteriza el no tener como la pobreza más extrema. Consiste en que se debe tener tan poco de modo que no se tenga ni un lugar en el que Dios pueda habitar. Con esto se refiere a que Dios actúa en sí mismo. Por lo tanto, si tenemos un lugar para que habite en nosotros, se marca una diferencia y hace imposible el vaciamiento. Además, el vaciamiento es un llegar a ser lo que antes se era. Con esto se refiere a que el sujeto debe ser de tal modo, es decir, tan vacío de sí mismo, que sea uno con Dios. La finalidad del vaciamiento es ser uno con la divinidad. Por eso uno debe hacerse como Él, es decir, vacío de todo, pues Dios solo necesita de sí mismo. Y solo siendo de tal modo es que Dios puede habitar en el alma y predicarse. Eckhart usa la figura del templo para explicar lo anterior. Siguiendo la metáfora, podríamos decir que el hombre al estar vacío en el templo es como si no estuviera, entonces el templo estaría vacío. Finalmente, el vaciamiento es un abandono de sí, en donde se dejan de lado los apetitos y posesiones en tanto individuo, pues todo lo demás comparado con Dios es nada. Ninguna cosa puede compararse con la grandeza de Dios, por lo que todo lo demás pierde importancia, incluso uno mismo, que no busca más que retornar a ser lo que antes era. Es por lo anterior que en el templo vacío se explica que Jesús corre a los mercaderes del templo, y los corre por dos razones. La primera es porque no se puede comerciar con la verdad. No hay algo que le podamos entregar a Dios que sea completamente nuestro, en tanto que su ser es causa de nuestro ser. En segundo lugar, corre a los mercaderes porque al tener la intención de hacer comercio, resalta al instante la intención misma, y al tener una intención o cualquier afirmación de la voluntad, se imposibilita el vaciamiento como ya lo hemos mencionado. Una vez que el individuo pierde su individualidad, su deseo y su voluntad, Dios puede entrar en el templo. ¿Pero qué es lo que hace Dios en el templo? Eckhart nos responde. Entonces Él entra y empieza a hablar. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice lo que Él es. ¿Pero qué es Él? Él es un verbo del Padre. En ese mismo verbo, el Padre se habla a sí mismo. Dice toda la naturaleza divina y todo lo que Dios es, tal como Él lo conoce, y Él lo conoce tal como Él es. Y dado que Él es perfecto en su conocimiento y en su poder, también es perfecto en su decir. Dios se conoce y da a conocerse en el alma una vez que está lista para conocerlo. El modo de conocer a Dios es siendo uno con Él, y así el vaciamiento adquiere un carácter final de conocimiento. Su finalidad es conocer a Dios, en tanto que uno es Dios por fusión. Entonces, siendo de este modo, Dios acontece en el individuo que perdió su individualidad. El vaciamiento tiene un carácter de pérdida y abandono de sí. Principalmente, se pueden notar tres características del hombre que hay que abandonar: el deseo, el conocimiento y la posesión. Ahora podemos plantear nuestra cuestión. ¿No es este vaciamiento un abandono de la condición humana? La condición humana es todo aquello esencial y característico del hombre. Las tres características que Eckhart dice que hay que abandonar que son fundamentales en el hombre son el conocimiento, el deseo y la posesión. Aristóteles ya mencionaba, todos los hombres por naturaleza desean saber. También se ha definido al hombre como libre y con voluntad, y también como individuo con deseos. Analizaremos al hombre en torno al vaciamiento y las tres características que debemos abandonar para lograrlo. Pensemos primero al hombre en relación a la caracterización que hace Eckhart de él. En su Tratado del Hombre Noble señala que tiene una doble naturaleza, alma y cuerpo. Del cuerpo menciona que le pertenece todo lo que es inherente al alma, pero envuelto y mezclado con la carne, y que tiene una acción común con cada miembro corporal, señalando así que lo corporal es uno con el alma, pero el cuerpo lleva una dirección distinta. El alma y el cuerpo están en el hombre como la figura del carruaje de Platón en el Fedro. Cada uno tiene una distinta dirección. El alma va hacia Dios y el cuerpo a lo sensible. Pero al decir que el cuerpo está envuelto con el alma, entonces hay una lucha interna por lo terrenal y Dios. Viéndolo en un campo fenoménico, siempre tenemos los deseos o apetitos presentes. Es decir, parece que en tanto que somos hombres todo el tiempo sentimos pasión por lo exterior, formando así las representaciones que impiden que el alma se vacíe. Pues si el cuerpo mantiene un constante ajetreo con el alma, entonces es el cuerpo quien pone las representaciones que alejan al hombre de la verdad. En contra de lo anterior, Eckhart menciona que el alma es libre porque así la creó Dios, por lo que tiene el poder de vaciarse y dejar las representaciones que el cuerpo le da. Pero parece que no tenemos más de dos opciones: vaciarnos y vivir de acuerdo al alma, o llenarnos de las representaciones del cuerpo. El cuerpo no puede dejar de percibir lo que le es natural, y el alma tiene la decisión de escucharlo o no.
Vaciarse desde esta perspectiva resulta sumamente complejo, pues todo el tiempo nos vemos rodeados de representaciones y apetitos del cuerpo, incluyendo los más básicos. Finalmente, el hombre es una lucha entre la libertad y la esclavitud, en donde el cuerpo representa la esclavitud y el alma la libertad. Sin embargo, nuestra libertad parece consistir únicamente en dos opciones. Entonces, sentado todo lo anterior con respecto a la naturaleza del hombre, volvamos a preguntar, ¿es el vaciamiento un abandono de la condición humana? La respuesta a la pregunta podemos plantearla del siguiente modo. Podemos decir que sí, en tanto que el vaciamiento representa que el alma ya tomó una decisión, es decir, la de tomar el camino de la verdad y el conocer, por lo que si la condición humana reside en la libertad, el abandono de esta libertad está dada por el vaciamiento, en tanto que se pierde la individualidad y finalmente no habría un alma que pudiese tomar una decisión. Pero aquí hay que exaltar que la finalidad de la vida se tornaría en el conocimiento que se funda en el no saber, pues si el vaciamiento nos da el conocimiento de lo que es Dios por medio de nuestra unión con Él, la finalidad de nuestra existencia es el conocimiento de Dios en nuestro vaciamiento. Finalmente, el vaciamiento siempre es un abandono de la condición humana, pues la finalidad misma del vaciarse es perder la individualidad, y al ser uno con Dios no podríamos decir que somos humanos, ni podríamos afirmar que somos algo, pues simplemente aconteceríamos como Dios acontece. Sin embargo, nuestro acontecer no sería eterno, pues seguimos determinados a un cuerpo finito, al mismo tiempo que el alma consigue una trascendencia al ser uno con Dios. Y de este modo parece que el cuerpo y el alma retornan a donde pertenecen, uno al mundo y otro al Creador. No importa de qué modo pensemos al hombre, el vaciamiento siempre resulta un abandono de esa condición que le impongamos. Sin embargo, en tanto que en el alma está la posibilidad, podemos decir también que no se abandona la condición, pues nuestro ser se le pertenece a Dios en tanto que es causa de nuestra existencia, y en ese sentido es posible afirmar que el vaciarse es lo propio del hombre. Esto último solo es posible si definimos al hombre con una finalidad que sería vaciarse. Hacerle esa cuestión al vaciamiento parece no tener otra salida más que admitir que es abandonar la condición humana. Pero pensar el vaciamiento y el hombre en su proceso nos lleva a reflexiones concernientes a la antropología que resultan importantes en tanto que somos hombres. Si pensamos que la finalidad del hombre es el conocer y nos apegamos al vaciamiento, tendríamos que admitir que en última instancia el conocimiento que buscamos es el de Dios, y el conocimiento de Dios está en el hombre porque Dios acontece en él para vaciarse. Conocer lo que es el hombre puede llevarnos a vaciarnos, pues si sabemos que el hombre es alma y cuerpo, y el cuerpo es un impedimento para vaciar el alma, entonces conocer al hombre sería benéfico en nuestra búsqueda de conocimiento, en tanto que nos hacemos conscientes de los impedimentos que tenemos para conocer a Dios. Y así, en tanto que Dios acontece en el alma, la máxima del oráculo conocida en la tradición filosófica se nos presenta con un nuevo sentido, pues el conocimiento de mí mismo es en última instancia el conocimiento de Dios, en tanto que al vaciarme me uniría con Él. No planteo esto último más que a modo de hipótesis a partir de los planteamientos de Eckhart. En cuanto a mí respecta, el vaciamiento me parece muy radical, pero comparado con otras propuestas no parece tan extremo, pues finalmente el conocimiento parece que solo es posible dejando a un lado los apetitos que sufrimos en el cuerpo, solo dejando a un lado el pathos, y esto está señalado, por ejemplo, en la ética que Spinoza plantea, en Platón al hacer la alegoría del carruaje en el alma. Finalmente, realizar este escrito me lleva a esta nueva pregunta: ¿qué tanto es el filosofar un vaciamiento? Partiendo de lo que ya he mencionado, al analizar la perspectiva de Eckhart, me he dado cuenta que el conocer y por lo tanto la filosofía tienden a salir de la cotidianeidad para poder conocer, tienden a salir de la prisión del cuerpo para hacer posible una experiencia de amor con el conocimiento. Gracias, Jorge.